dar el anuncio de a todos los presentes que al final tendremos un espacio de preguntas y respuestas por tal motivo. Bueno, hola, buenos días, tengan todos ustedes. Mi nombre es Leslie Ramírez, miembro de la revista Lo Internacional. Les doy la más cordial bienvenida a la conferencia llamada Movimiento BDS, Boicot Académico, en donde tenemos invitados como el profesor Francisco Javier Abogasi, quien es profesor en Historia, Geografía y Ciencias Sociales y cuenta con diversos diplomados en Cultura Árabe Islámica y Política y Sociedad Árabe Contemporánea. A la estudiante Antonia Loaiz Sabat, quien es estudiante de Antropología y participante de la Unión General de Estudiantes Palestinos, y a la profesora Marcela Álvarez Pérez, quien es licenciada en Relaciones Internacionales por la ULAP, cuenta con 2 maestrías, una en Estudios de Asia y África con especialidad en Medio Oriente por el Colegio de México, otra maestría en Estudios sobre Estados Unidos por la ULAP, y es profesora en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Para iniciar este evento, me gustaría dar una breve introducción hablando un poco sobre la resistencia palestina a la ocupación israelí. Ocupación y resistencia son 2 conceptos que van de la mano, ya que toda ocupación le sigue la resistencia. En el caso de los territorios ocupados palestinos, esta ocupación comenzó en la Nakba en 1948, en donde cabe mencionar que justo hoy se conmemoran 73 años de este evento, en donde más de 700,000 palestinos fueron expulsados de sus hogares y tuvieron que huir de la expansión de los israelíes. Al principio la ocupación fue física, se ocuparon casas y tierras. Sus dueños fueron desplazados, ya fuese interna o externamente. Millones de personas se convirtieron en refugiados y como respuesta a estos eventos van a surgir diversas formas de resistencia por parte del pueblo palestino. El derecho internacional nos dice que si una población está luchando contra un ocupante, tiene el derecho de ocupar todos los medios a su alcance para liberarse de él. Y también tienen el derecho de buscar y recibir apoyo. Sin embargo, los palestinos han sido señalados en muchas ocasiones como terroristas, lo que ha dificultado su lucha por obtener su libertad. La resistencia es cada vez mayor y ha sido resultado de la constante lucha por parte del pueblo palestino para obtener la paz con Israel y recuperar sus territorios a través de distintas negociaciones, las cuales no han tenido éxito. Aunado a ello, vamos a ver que existe una ausencia del apoyo internacional, lo que también ha dificultado este proceso de paz e inclusive podría decirse que ha creado una mayor tensión entre ambos actores. Esta resistencia ha ido creciendo a la par del conflicto. Vamos a encontrar que hay diversos actores, organizaciones internacionales y principalmente el pueblo palestino, quienes utilizan diversas estrategias para dar a conocer los verdaderos objetivos que tiene el pueblo palestino con estos movimientos de resistencia, los cuales pueden ser violentos o no violentos. Sin embargo, tenemos que ver que las respuestas que son consideradas como violentas son la respuesta a ataques israelíes más agresivos que atentan contra la existencia del pueblo palestino. El activismo también ha sido parte fundamental para dar a conocer la situación a nivel internacional. Un claro ejemplo es la organización BDS, la cual es el movimiento dirigido por palestinos que tiene la finalidad de alcanzar la libertad, la justicia y la igualdad, utilizando diversas estrategias como lo son el boicot cultural, el boicot económico y el boicot académico, siendo este último el que será el tema del día de hoy junto con el activismo. Para que puedan comprender un poco más, le cedo la palabra al profesor Francisco Abogasi. Adelante. Muchas gracias por la presentación. También agradecer al público presente, agradecer a Marcela, a Antonia y a todas las compañeras y compañeros de la revista Lo Internacional por este espacio. Para comenzar, me gustaría decir que en la situación actual en la cual se vive el pueblo palestino, es una situación en la cual no existe derechos humanos que en la práctica se apliquen a la población palestina, ¿no? No es que de hecho, o sea, por la definición de los derechos humanos y lo que establece el derecho internacional, de hecho, los palestinos no debiesen tener estas facultades, ¿no? Sino que en la práctica la comunidad internacional o parte de la comunidad internacional, sobre todo desde los sectores más hegemónicos, han ejercido una presión suficiente para levantar al Estado de Israel
en una situación de normalidad que evidentemente es falsa, ¿no? Es ficticia, y han desplazado a los palestinos, al pueblo palestino, a un sector en donde eh, se les clasifica solo como una especie de pueblo terrorista o como una especie de pueblo belicoso, y se pervierte la realidad en donde el Estado de Israel es una potencia ocupante colonial que, a través del colonialismo de asentamientos, o sea, al establecer asentamientos ilegales, por medio de la ocupación militar de los territorios de Cisjordania, del asedio a Gaza, que ya lleva más de una década, eh, y también manteniendo a la población mal llamada árabe israelí, o sea, la población que en 1948 quedó dentro de lo que hoy día se entiende como el Estado de Israel, se les mantiene en una situación de apartheid en donde no se les respetan sus derechos, al igual que tienen derecho los ciudadanos israelíes. Eh, para eso, bueno, evidentemente hay una historia de desarrollo violento y no violento que a ratos ha tratado de haber en negociaciones, y otros momentos donde se han tratado de acciones directamente violentas o luchas de liberaciones armadas. En la situación en la cual hoy día el pueblo palestino se encuentra es una situación en donde requiere, primero, que la gente entienda cuál es el problema basal, y en segundo lugar, evidentemente, que se actúe con un correlato realista de la situación palestina. Por lo tanto, como hoy la situación palestina no, además de los despliegues que tiene Hamas, en términos de resistencia violenta, la población palestina en su mayoría no está en la capacidad de liderar una guerra de liberación como lo vimos en los procesos de 1960 o en las guerras de liberación anticoloniales del mundo africano y árabe, ¿no? El escenario actual es completamente distinto. Y por lo tanto, una de las alternativas fue el movimiento BDS como una alternativa no violenta que apele a la comunidad internacional, pero apele de una manera en la cual esta comunidad internacional pueda ser eficiente y efectiva en la ayuda a Palestina, tratando de cumplir tres objetivos. ¿Ya? Es importante mencionar los tres objetivos que tiene el movimiento BDS, porque el movimiento BDS no se plantea a sí mismo como un movimiento, como, no sé, cuando pensamos en un partido político, que un partido político tiene se proyecta en el tiempo para siempre para imponer o para desarrollar una ideología política particular de cómo ellos ven el mundo. En el caso del movimiento BDS, una vez que estos tres objetivos estén cumplidos, entiende que ya no es necesario este movimiento per se y que van a haber otras realidades palestinas en el terreno que nos van a ir enfocando. En este sentido, los tres objetivos que plantea el movimiento BDS es poner fin a la ocupación y a la colonización de todas las tierras palestinas y el desmantelamiento del muro del apartheid. En Palestina, lamentablemente, el Estado de Israel, el régimen israelí, ha impuesto un muro mucho más grande que el muro de Berlín, eh, eh, el cual separa ciudades palestinas unas de otras en su propio territorio, ¿no? Por otro lado, otro objetivo fundamental es el reconocimiento de los derechos fundamentales de los palestinos que viven dentro de Israel, eh, los cuales no pueden, no gozan de los mismos derechos como ciudadanos que los israelíes, a partir de que Israel se declara a sí mismo como un Estado judío. Entonces, para alcanzar la totalidad de los derechos de ese lugar, yo tengo que ser judío, independiente de que si esa persona de hecho nació en Francia o en cualquier otra parte del mundo, va a tener más derecho que de hecho la población indígena palestina oriunda de ese lugar. Y en tercer lugar, el BDS busca que se respete, se proteja y se promuevan todos los derechos de los refugiados palestinos para regresar a sus hogares y a sus propiedades, como lo establece la resolución 194 de la ONU. Eh, esto a partir de que la creación del Estado de Israel vino acompañada de lo que los palestinos llaman la Nakba, ¿no? La catástrofe. La catástrofe es cuando el Estado de Israel desarrolla un plan de limpieza étnica a la población palestina, desplazando, asesinando y moviendo a grandes porciones de la población para reubicarlos en otros lugares, ya sea fuera de Israel o fuera de Palestina o en sectores cercanos al Medio Oriente. Por ejemplo, mi familia, yo soy palestino chileno, y mi familia llegó a Chile a propósito del proceso de la Nakba. No fueron expulsados de un lugar, de otro lugar, hasta que eventualmente decidieron asentarse en Latinoamérica.
Eh, Hoy día, como vamos a hablar evidentemente del boicot académico, quería hacer estas pequeñas introducciones porque me parecían interesantes e importantes para clarificar cuáles son el campo y dónde estamos trabajando. Entonces, para desarrollar estos tres objetivos y para cumplirlos, evidentemente el Estado de Israel como fuerza ocupante hegemónica en un lugar apoyado por potencias como Estados Unidos a través de armamento directamente y dinero mensual que los impuestos de Estados Unidos, de todos los estadounidenses, pagan diariamente, o sea, pagan anualmente para establecer este tipo de cosas. Se han desarrollado acciones de no violencia, que evidentemente no es lo mismo que acciones pacíficas, en donde buscamos primero y en donde nos vamos a centrar hoy día en el boicot. O sea, ¿qué viene siendo el boicot? El boicot es retirar apoyos a estos regímenes, limitar la capacidad de acción cultural, la capacidad de acción académica y estos espacios de validación que existen usualmente cuando uno los trabaja desde las ventas de tecnología y dice, uy, miren, este país, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Alemania ha desarrollado un montón de tecnología sobre ingeniería, por poner un ejemplo. Entonces, se crea una idea de que es bueno comprarle a Alemania determinados productos, ¿no? Que ellos producen y que dan buena fe de que funcionan bien. El caso israelí es similar, dejando aparte de que para la creación de muchas de estas tecnologías hay un apartheid que fagocita de la población palestina y luego estos productos nos llegan a nosotros completamente branqueados. Yo no veo evidentemente la sangre que viene acompañada de estos productos. O no sé, yo estudié pedagogía en historia, por ejemplo, y recuerdo que había muchas profesoras y personas que venían de hacer magísters en Israel. Eh, y claro, estas personas hacían estudios como, por ejemplo, de cómo trabajaban los soldados en estrés o cómo las familias de personas que han trabajado en ejército reciben estrés, esos estudiantes, partes de la familia, y hacían estudios sobre esto. Entonces servían mucho para distintos otros ejemplos, a nivel latinoamericano, por ejemplo, donde sabemos que las situaciones de militarización son constantes y hay cosas que se pueden analogar. Sin embargo, siempre se dejaba de mostrar que las instituciones israelíes estaban implicadas, indirecta o directamente en muchos casos, en la participación de este apartheid. ¿Cómo participan? Por ejemplo, hay campos universitarios de Israel, campus enteros de universidades que están en territorios ocupados que no pueden estar ahí porque son parte de Palestina, ¿no? Al ser parte de Palestina, necesitan un permiso del gobierno palestino, de la Autoridad Nacional Palestina para establecerse ahí. Sin embargo, como ellos son una fuerza ocupante que hegemónicamente y a través de la fuerza tienen un control sobre ese territorio, simplemente ponen esos campus universitarios. Otros ejemplos donde participan las instituciones universitarias israelíes en el proceso y en la construcción del apartheid son, por ejemplo, cuando a los estudiantes, a las estudiantes palestinas, no se les permite tener opiniones políticas con respecto a su propia liberación. Son censurados en las universidades, tesis enteras, tesis doctorales, no pueden dialogar en contra de lo que el mismo Estado de Israel promueve, entendiendo que el Estado de Israel además es un Estado que pone una fuerte inversión en la propaganda desde que las personas son muy pequeñas para que las personas tiendan a ir a los sectores más militarizados de la sociedad. Por ejemplo, si uno quisiera optar a un cargo público, primero tiene que ser israelí judío, segundo, tengo que hacer el cargo, tengo que hacer ¿cómo se llama cuando uno va, que no es el ejército, pero viene antes? ¿Cómo se llama? El servicio militar. Entonces, el servicio militar es prácticamente obligatorio para la mayoría de la población y las personas que no quieren hacerlo por razones humanitarias son enviadas a la cárcel. ¿Ya? Entonces estamos hablando de este contexto. Entonces el boicot es fundamental porque hace que países como México, países como Chile, países como Namibia, digamos, cualquier país del mundo, vaya limitando los espacios de blanqueamiento a través de instituciones académicas que tiene Israel para reproducirse en otros países, para vender sus productos, para presentarse como un país normal, cuando en realidad no es un país normal, puesto que es una entidad que está ocupando, colonizando y desarrollando el apartheid hacia la población palestina. Voy a explicar muy rápidamente los otros dos elementos principales que son los métodos a través de los cuales el movimiento BDS se desarrolla. El otro es la desinversión, que es un paso en donde se trabaja ya directamente, en donde
se elimine o se corte el financiamiento a instituciones que están directamente vinculadas con la construcción del apartheid. Estas no tienen por qué ser instituciones israelíes necesariamente. Por ejemplo, está CAF, que es una empresa que desarrolla trenes, metrotrenes a lo largo de todo el mundo. CAF hoy día está construyendo un tren que va desde Jerusalén, de la parte israelí, hasta asentamientos ilegales donde la población palestina tiene prohibido el ingreso. Por lo tanto, va a ser un tren de apartheid. O sea, que va a segregar racialmente a una población, en desmedro de una población, para beneficiar solo a otra población, que vendría siendo la población ocupante, que no tiene derecho a estar en esos territorios específicos según el derecho internacional. Por lo tanto, desinvertir a CAF y pedirle a que CAF deje de participar en estos procesos son fundamentales. Pongo acá solo como un ejemplo, pero podríamos tomar a Caterpillar, podríamos tomar a HP y a un montón de otras empresas. También empresas israelíes, pero también empresas internacionales, para que se entienda. Y en último término, existen las sanciones, que ya es la búsqueda que instituciones internacionales de corte político, como por ejemplo la ONU, solicite sanciones a partir del comportamiento que tiene Israel. Desde el movimiento BDS no promovemos sanciones al estilo, por ejemplo, que se aplican en Venezuela, que son sanciones que terminan atacando o empobreciendo a la totalidad de la población. Nosotros pedimos sanciones específicas a los sectores productivos de la población israelí que limiten o desarrollen directamente el apartheid al pueblo palestino. En este sentido, evidentemente, no se van a solicitar sanciones que tengan que ver con el empobrecimiento o limitar la capacidad agraria de un país, entendiendo que evidentemente las personas tienen que comer. Eh, la idea es, por ejemplo, hacerle un embargo militar a Israel, que Israel no pueda, Israel es uno de los 5 países mayores vendedores de armas, siendo uno de los países más pequeños del mundo, uno de los países que más vende armamento a México, por ejemplo, vende elementos de ciberseguridad. Los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa fueron espiados, por ejemplo, por tecnología israelí hace un año atrás. Las personas que trabajaban, los abogados de derechos humanos y otras personas vinculadas a eso. Por eso, además, hay un intercambio beneficioso para la población latinoamericana internacional en no intercambiar con Israel, porque además la tecnología de guerra está íntimamente implicada en la destrucción de la población palestina y en el establecimiento del apartheid, ¿no? A través de la violencia. Como íbamos a hablar de boicot académico, perdonen que haya hecho una vuelta tan larga, pero me parecía que estos elementos eran fundamentales. El boicot académico busca que se limiten las acciones, las universidades israelíes que están implicadas en la construcción del apartheid y que limitan el desarrollo normal de estudiantes, por ejemplo, palestinos, se presentan a sí mismos de la misma manera que tal vez la Universidad de Oxford, por mencionar un ejemplo internacional importante, se presente, ¿no? O sea, no es lo mismo venir de la Universidad de Ariel, donde hay una discriminación sistemática a profesoras y profesores o a estudiantes palestinos, que tratar de establecer un vínculo con la Universidad de Oxford, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la violencia que ejerce las universidades israelíes en particular están implicadas en un sistema de dominación racial que viola el derecho humano y viola el derecho internacional. Por lo tanto, limitar la capacidad que tienen esas universidades no busca, por ejemplo, la destrucción de esa universidad o limitar que los académicos de esa universidad no puedan hablar. Lo que está buscando específicamente este boicot es que ellos se normalicen y se comporten como debería comportarse cualquier otra universidad, donde los derechos humanos deberían estar en el centro del desarrollo del aprendizaje de esa universidad, ¿no? Eh, es importante mencionar que hay un boicot a la institución y no a las personas. En otras palabras, si una persona hizo un estudio en una universidad israelí que está implicada en este sistema de segregación del cual estábamos hablando, no va a ser al profesor o a la profesora, en cuyo caso, ¿no?, que sea discriminado por el movimiento y decir, hey, usted no puede hacer tal o cual cosa. No, para nada. Lo que se busca es que la institución y las personas que vengan en representación de la institución directamente no puedan ejercer de manera evidentemente no violenta, o establecer vínculos con otras universidades, porque en buena parte, su trabajo va a venir a trabajar en el blanqueamiento de estas instituciones israelíes. Por eso el movimiento BDS promueve este tipo de acción. Eh,
bueno, Antonia y Marcela van a hablar un poco más eventualmente de ya los casos latinoamericanos y no me quiero meter ahí, pero para mencionar algunos elementos que han sido muy importantes y significativos para el boicot académico. Hoy día, sobre todo en el mundo, en el norte sí, del mundo, por ejemplo en Inglaterra, perdón, en Reino Unido, en distintas universidades europeas y estadounidenses, ha habido un movimiento muy activo de personas judías y de personas pro-palestinas que no necesariamente están vinculadas directamente con Palestina en términos en términos políticos, o sea, bueno, en términos políticos, pero no en términos personales, digamos. Por ejemplo, hay un movimiento creciente de personas judías antisionistas, o sea, contrarias al sistema de ideas que propone el sionismo, que dice que el Estado de Israel debe expandirse en el territorio palestino y que la única manera es que este territorio sea exclusivo para judíos, ¿no? Hay un montón de judíos que no creen en esta idea del sionismo y promueven las campañas de boicot académico y de otros tipos de campañas en sus lugares y en sus universidades para decir, primero, no en mi nombre, no porque yo sea judío, el Estado de Israel puede decir que todos los judíos del mundo nos comportamos de tal o cual manera, ¿ya? Y es importante decir desde ya que buena parte del movimiento judío, perdón, del movimiento BDS hace parte de personas judías y estos han promovido en sus universidades y en sus espacios de trabajo institucionales limitar la capacidad de acción que tiene Israel en universidades, en las universidades. Por ejemplo, en la facultad de Derecho de Harvard, hay un movimiento creciente de estudiantes que quieren desvincular completamente su universidad y evidentemente partiendo por la Facultad de Derecho con vínculos con universidades israelíes a propósito de que estas universidades incumplen el derecho internacional y los derechos humanos en sus facultades. Hemos visto ahora último en Brasil la, el, ¿cómo se llama? El sindicato de profesores de la Universidad de Brasilia está dando una lucha en conjunto con otras profesoras y profesores para limitar nuevos vínculos que el decanato quería firmar con instituciones de Israel. Ellos ya sacaron una declaración en donde dicen que son un espacio libre de apartheid israelí y que por lo tanto van a seguir trabajando de manera conjunta con el pueblo palestino para limitar estos avances. Podemos ver también que en Australia y en Europa han habido, sobre todo en Inglaterra, en Reino Unido, han habido un montón de iniciativas en universidades promovidas por los estudiantes, estudiantes que en su mayoría no tienen ningún tipo de ascendencia palestina, en promover el derecho internacional a través del movimiento BDS. ¿Ya? Bueno, para no alargarme mucho más y tal vez no empezar a comerme parte de lo que puedan decir la profesora Marcela y Antonia, voy a frenar acá y también para que eventualmente que vayan formulando preguntas que nos puedan hacer a nosotros. Así que muchas gracias, reitero el agradecimiento a la revista y a las compañeras presentes aquí. Muchas gracias, profesor Francisco. Como nos hace ver, es muy importante conocer cuáles son los principales objetivos del BDS. Vamos a ver que tienen como principal objetivo el estructurar, bueno, el luchar en contra de la estructura que Israel está tratando de imponer en Palestina a través de las universidades, de distintos métodos que no solamente tienen que ver con la violencia o el uso de armas, sino también la represión de ideologías o de pensamientos que van limitando el crecimiento de Palestina, no solamente a nivel interno, sino a nivel internacional. Y es importante, como usted menciona también, el ver y observar que hay distintos universitarios, diversas universidades, los cuales están interesados en realmente darle voz al pueblo palestino y romper lazos con universidades israelíes, las cuales también como van modificando cuál es la visión del conflicto. Entonces, para seguir con este evento, cedo la palabra a la profesora Marcela. Muchas gracias. Muchas gracias, Leslie. Buenos días. Y bueno, sobre todo, gracias, como dice Francisco, por la invitación y sobre todo por la iniciativa de organizar este evento en esta semana, que bueno, de por sí es una semana importante, como bien ya mencionaron, hoy precisamente el Día de la Nakba, pero que lamentablemente
pues es más relevante que nunca porque precisamente hoy nos volvemos a topar con todos estos hechos, ¿no? Y que bueno, que en parte, como mencionábamos apenas, platicábamos en alguno de los grupos, me da por otro lado gusto ver que hay más interés en estos temas, que hay más personas que quieren saber qué es lo que está pasando, que quieren empezar a cuestionar ya esta narrativa oficial que nos han estado alimentando durante décadas los medios de comunicación y que bueno, este tipo de eventos precisamente es parte de lo que ayuda, ¿no? A que podamos tener más acceso a información. Y bueno, ya Francisco les explicó entonces de qué va todo esto del BDS, ya les empezó a hablar de la cuestión de las universidades. Yo lo que quiero tocar es un poco el tema mismo de la resistencia y vincularlo un poco también con lo que ya ocurrió con este primer boicot que se hizo, la primera experiencia pues de boicot cultural, deportivo, académico, etcétera, que fue con el apartheid sudafricano, ¿no? Aunque no son casos exactamente iguales, las similitudes son muchas y bueno, siempre es importante sacar información de estas experiencias previas, ¿no? Pero bueno, como les decía, primero quisiera aterrizarlo un poquito más en la cuestión de las resistencias, porque también hay una pregunta que siempre se hace, ¿no? Y la crítica que vino desde esa época del apartheid en Sudáfrica, la crítica que también hay hoy en día de, bueno, ¿qué tan importante es esto del boicot académico? Si en realidad no se está violentando de alguna manera la libertad de expresión, ¿no? De los profesores, que si no se afecta también, por ejemplo, a profesores liberales que pueda haber en estas instituciones israelíes y que de esta forma también se les está coarteando, ¿no? Su libertad y la forma en la que ellos podrían participar. Que no nada más en el boicot académico, ¿no? También vemos que hay quienes critican, por ejemplo, la cuestión del boicot cultural, porque dicen que más bien se debería de promover el contacto entre los pueblos, etcétera, ¿no? Y como les decía, pues quiero aterrizar esto por el lado precisamente de la resistencia. Este es parte de lo que hablábamos en el curso de temas selectos de Medio Oriente, en donde les decía, bueno, hay distintos tipos de resistencia, la más obvia, la que conocemos efectivamente por el impacto que tiene, pues es la resistencia armada, pero la resistencia va a depender precisamente del tipo de poder que hay, ¿no? O sea, la resistencia refleja la naturaleza del poder. Si tenemos una invasión militar, una ocupación como la que vemos efectivamente en Palestina, pues viene una resistencia armada, ¿no? Pero el poder no es solamente ejercido a través de la coerción. La inequidad que vemos que sufren los palestinos, pues no nada más es ejercida a través del uso de la fuerza y la militarización, ¿no? Sufren inequidades en la vida económica, en las cuestiones laborales, en el acceso que tienen a sus cultivos, por ejemplo. Hay cuestiones también que se mezclan de género, de etnicidad, de condición social, en donde vemos que los palestinos pues son doble o triplemente victimizados. Y como bien mencionaba Francisco, también hay esta desigualdad en el nivel educativo, ¿no? El acceso que pueden tener a cualquier nivel, o sea, vemos que ha habido muchos casos en donde países europeos han donado escuelas móviles, han donado material para los niños palestinos y el ejército israelí indiscriminadamente llega y se deshace de todo eso. Y bueno, de aquí hasta el nivel más alto, ¿no? Como él mencionaba, hay estudiantes tanto palestinos como algunos israelíes que son favorables a la causa, que desde estas universidades, desde estas instituciones, pues son coartadas también sus libertades, ¿no? Los temas de investigación, el hecho de que puedan asistir a una protesta y entonces por eso ya viene una sanción por el lado académico, cosas que no deberían de ser, ¿no? Entonces, como les decía, al final del día, la idea de la resistencia es resistirse al poder en todos estos niveles y lo más importante es desafiar la narrativa por parte del poder, que es lo que les decía. Estos mitos que se han ido creando, reexaminar críticamente la historia oficial, todo lo que está ocurriendo que nos ha llevado a este punto, ¿no? Eh, entonces, por eso es importante que existan estas resistencias no violentas, imaginativas, a veces que empiezan muy en lo simbólico, ¿no? Pero que bueno, que conforme se van sumando más personas, ya la resistencia va teniendo un impacto más fuerte. Esta idea de cuestionar las líneas de inclusión y exclusión que son parte integral
de todos los sistemas de poder, pero en este caso particular, pues del poderío del gobierno israelí, ¿no? ¿Por qué líneas de inclusión y exclusión? Ya mencionó Francisco algunos ejemplos, ¿no? El acceso a ciertos espacios públicos, el hecho de que los palestinos tengan que pasar por una carretera mientras los israelíes tienen otro tipo de ventajas, ¿no? El hecho de que tú no puedas libremente salir a visitar a tu familia o que precisamente en el ámbito académico puedas recibir una invitación o puedas tener la aspiración de salir de intercambio, ir a alguna otra universidad, pero pues que simplemente por el hecho de ser quien eres se te niegue, ¿no? Entonces, la idea de la resistencia es sacar a la luz estas líneas divisorias y los fundamentos que utiliza el poder para justificar mantener estas líneas, que pues principalmente vemos es esta noción absurda de que es que los palestinos son terroristas, ¿no? Cualquier crítica en contra del Estado es antisemita, ¿no? Pero que al final del día se han ido normalizando y creo que eso es parte de lo más importante, ¿no? Puede ser que efectivamente no todos los académicos que están en estas universidades directamente formen parte de estos procesos, pero al final del día, el hecho de que estén ahí y con su silencio los avalan, ¿no? Entonces, un poco de la idea de la resistencia y del boicot académico también es, pues, que se vuelva también tu asunto, ¿no? Que no desde tu comodidad, porque a ti no te afecta, tampoco actúes, tampoco levantes la voz, no cuestiones cuáles son las prácticas precisamente que está llevando a cabo tu institución en este sentido, ¿no? Eh, y bueno, entonces les decía, esta forma de resistencia, el boicot académico, cultural, deportivo, pues no es algo nuevo, es algo que surgió precisamente desde el apartheid sudafricano. El movimiento anti-apartheid, de hecho, empieza a finales de la década de los 50, en 1959, para ser más exactos, en Inglaterra. Gracias precisamente a partir de todos estos exiliados políticos sudafricanos que, como les digo, o sea, desde Sudáfrica no tenían voz, ellos no tenían la oportunidad. Quedarse ahí, pues era también el equivalente de sufrir encarcelamientos, pasar por todas estas masacres que hubo. Entonces, ellos desde el exilio son los que empiecen a pedir esta solidaridad y esta unión con el pueblo sudafricano. Como les decía, no es nada más la resistencia en contra del poder armado, que definitivamente ahí también existía, pero había, digamos, esta separación en los bantustanes, la cuestión de las tarjetas de identificación, que también pasa en Palestina, son todos estos otros mecanismos de poder que tenían que ser cuestionados desde otros niveles, no nada más con el uso de la fuerza, que sí hubo un uso de la fuerza, ¿no? Y sabemos que durante mucho tiempo es parte de lo que les decía de la ironía, ¿no? De muchos de estos movimientos, ¿quién decide cuáles son las etiquetas, no? ¿Por qué para unas personas alguien puede ser un terrorista mientras que para otros es un líder de liberación, es un freedom fighter, ¿no? Entonces, que no se nos olvide que Mandela mucho tiempo fue catalogado como terrorista y estuvo en prisión, ¿no? Y al principio era de los que abogaba por el uso de la fuerza. Eventualmente, precisamente después de estar en prisión, él empieza también a cambiar, ¿no? Las estrategias y el método de resistencia. Pero entonces estos otros líderes sudafricanos pues empiezan a buscar estas distintas maneras de resistir y sobre todo de involucrar a otras comunidades. Se dan cuenta que se necesita el apoyo de la comunidad internacional. Y como menciona Francisco, no se trata tampoco de dañar a la gente, ¿no? Sino empezar a encontrar precisamente qué tipo de productos se pueden boicotear, qué tipo de acciones se pueden llevar a cabo que golpeen sobre todo a las élites, que golpeen al poder para que empiece a ejercerse este tipo de cambio. Y que pues sí, definitivamente, aunque hay quienes cuestionan qué tan eficiente fue el movimiento desde la época de Sudáfrica, vemos que hay éxitos muy claros, ¿no? El hecho de que hayan logrado expulsar a Sudáfrica de la Commonwealth en 1961, el hecho de que hayan logrado expulsar a Sudáfrica de los Juegos Olímpicos de Tokio en 1964, vemos que este movimiento anti-apartheid poco a poco empieza a tener más éxitos. Lamentablemente, gente se empieza a involucrar más en el movimiento cuando tenemos
pues que se cometen precisamente actos horribles por parte del Estado, ¿no? Como lo que estamos viendo ahorita, que les decía, ahorita que está en las redes, que gracias a todo esto, estas tecnologías de comunicación, podemos tener live streaming, que podemos ver las fotografías, las imágenes reales de lo que está pasando, es que la gente empieza a abrir los ojos. Eh, y es este tipo de eventos los que hacen que venga un respaldo mayor. En el caso particular de Sudáfrica, pues definitivamente la masacre de Sharpeville va a ser parte de lo que le dé un impulso renovado al movimiento como tal. Y bueno, les decía, parte ya de todo el movimiento que se hizo, no me voy a meter más en otros rollos, pues fue trabajar en esta idea de cómo legitimar el uso de sanciones económicas y cómo legitimar el uso del boicot. Parte importante de lo que se logra en esta época es o convocar más bien a la Conferencia Internacional para Sanciones Económicas en contra de Sudáfrica, que era necesaria para encontrar el marco legal y la practicabilidad de poder aplicar este tipo de sanciones y sobre todo, pues ver la manera en que podían llegar a afectar Tráemelo si quieres. no nada más directamente al gobierno sudafricano o a la economía sudafricana, sino también de otros dos países muy importantes que eran Reino Unido y Estados Unidos, porque al final del día son los que se encontraban bloqueando este tipo de acciones, así como lo hacen hoy en día también, ¿no? El caso particular de Estados Unidos y su apoyo incondicional a Israel, que es parte de lo que impide que este tipo de resistencias pacíficas prosperen, ¿no? Entonces, parte de la idea de esta conferencia era precisamente encontrar cómo poder practicar, como les decía, desde la legalidad este tipo de sanciones y que se convirtieran pues en un motor para ejercer el cambio. Y bueno, les decía, Estados Unidos no se va a sumar de manera automática, al contrario, fue uno de los últimos países en ya empezar a aplicar las sanciones económicas, pero es parte de lo que vemos también, ¿no? Hoy en día, como cada vez hay más congresistas, senadores que están exigiendo al gobierno de Estados Unidos que le dejen de dar tanto apoyo a Israel, que empiecen a exigirle a Israel cumplir con las convenciones de derechos humanos, etcétera, ¿no? En 1986, si no me equivoco, es cuando el Congreso de Estados Unidos finalmente decide votar a favor de estas sanciones económicas en contra de Sudáfrica. El presidente Reagan veta esta ley porque no consideraba que fuera la forma apropiada, viendo a Sudáfrica como un aliado muy importante todavía en momentos de la Guerra Fría, pero el Congreso lo consideró ya tan importante en ese momento porque ya tenía un impacto a nivel internacional que contravetan el veto de Reagan, ¿no? Entonces les decía, por eso es importante empezar a sumar todas estas voces. Los académicos son muy importantes en este sentido, porque al final del día, nos guste o no, que venga de ciertas voces que son reconocidas porque tengan un título académico, le da peso, ¿no? A lo que se está diciendo, le da peso a los argumentos, le da peso a la información. Y entonces es parte de cómo este movimiento se fue, como decíamos, fortaleciendo poco a poco. Y bueno, van entonces a hacer una declaración ya para 1965 bastante fuerte, con mucho respaldo. Fueron 496 profesores de nivel universitario de 34 universidades británicas que son los que empiezan a pedir este boicot académico asociado precisamente con lo que ya mencionaba Francisco, las violaciones que hay dentro de las mismas universidades, en este caso sudafricanas, a la libertad académica. Particularmente dos profesores en esa época que pues habían sido completamente boicoteados, ¿no? Se les habían impuesto sanciones. Eso pasa también no nada más en Israel, ha habido académicos en Estados Unidos que han perdido sus trabajos por criticar al Estado de Israel y en sus clases y que automáticamente se les tacha de antisemitas, ¿no? Entonces es parte de lo que les decía. Bueno, dicen que el boicot académico puede coartar la libertad de expresión de otras personas. El problema es que esa libertad de expresión ya se está coarteando en otras partes del mundo, ya se está impidiendo que las personas hablen. Entonces, como les decía, la resistencia al poder tiene que reflejar al poder. Tú ya lo estás haciendo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Presionar de la misma forma para que otros académicos israelíes en otras partes del mundo vayan sumando también su voz, ¿no? Al final del día,
nosotros como profesores tenemos una responsabilidad muy grande, ¿no? Estamos no nada más transmitiendo información y conocimiento, sino que tenemos la capacidad de formar todas estas mentes jóvenes, de que cuestionen precisamente lo que son las narrativas oficiales que vienen por parte de las estructuras del poder. Y para por lo menos desde mi perspectiva muy particular, como académico, mantenerte al margen, no tomar una postura, sobre todo cuando se trata de casos en donde evidentemente hay un lado que es el opresor y otro que es el oprimido, pues es algo que no va, ¿no? O sea, como académico tú tienes esa responsabilidad, tienes que tomar una postura, no puedes mantenerte al margen. Entonces, es una forma en la que fueron viendo que se podía ejercer este tipo de presión y bueno, es parte de lo que les decía que va a ir creciendo poco a poco. Eh, Parte de lo que se pedía, igual que se pide ahora, pues es que no se colaborara con universidades sudafricanas o con académicos que directamente estuvieran involucrados en este tipo de, en esparcir este tipo de ideas, que no hubiera conferencias internacionales, por ejemplo, que se llevaran a cabo en Sudáfrica, que no participaran en actividades de estas universidades, recibir becas, como ya habíamos mencionado, etcétera, ¿no? Ahora, cuando decimos entonces que vienen todas estas críticas, incluso en esa época, porque se podía lastimar a los académicos liberales en lugar de a los conservadores y que esto realmente no iba a cambiar, pues les decía, en realidad, eh, cuando se quejan de este tipo de cuestiones, cuando se quejan, por ejemplo, también de la cuestión del boicot, ahí hay algo, ¿no? Es como lo que les decía en clase. El hecho de que censuren ciertas cosas es una clave, te está diciendo el mismo poder qué es lo que le duele, qué es lo que le incomoda, qué es lo que no quiere que pase, ¿no? El hecho de que te digan, no, no, es que el boicot académico nada más va a terminar por lastimar a otros sectores, te está dando a entender que sí le tienen miedo a este boicot académico, ¿no? Y que además estos académicos liberales de por sí no tienen voz. Precisamente uno de los que apoya el movimiento BDS es mi querido doctor Ilan Papé, que bueno, tiene todos estos libros como el de la limpieza étnica de Palestina, ha estado criticando al gobierno israelí durante décadas y precisamente por eso en Israel está vetado, ¿no? Entonces, estos académicos liberales que supuestamente pueden ser dañados por el sistema, en realidad ellos mismos ya están siendo silenciados también, ¿no? Y bueno, tan es así que no va en contra de estas convenciones internacionales que en 1980 Naciones Unidas pasó precisamente una resolución con respecto a estos boicots culturales, académicos y de todo tipo en Sudáfrica. ¿Y qué es lo que decide Naciones Unidas? En realidad, el gobierno sudafricano, así como ahora el gobierno israelí, está utilizando los eventos culturales, los eventos deportivos, los eventos académicos para promover su agenda de violación de derechos humanos y pues toda esta contención de los palestinos, ¿no? Si Israel lo está utilizando todos estos eventos, además, pues también forman parte del apartheid porque los palestinos no tienen la misma capacidad de participar, entonces no tiene nada de malo y al contrario, en esa época Naciones Unidas, pues le pide a los estados que también ellos tomen los pasos necesarios para prevenir este tipo de intercambios con el régimen. En ese caso, con el régimen sudafricano. Entonces es parte de lo que nos cuestionamos hoy en día. Ya se hizo antes. ¿Por qué no se vuelve a hacer? ¿No? ¿Por qué no nos damos cuenta de que la realidad es la misma y que así como en su momento se promovió que se utilizaran estas mismas herramientas en contra del régimen sudafricano porque ellos las utilizaban en contra de su propio pueblo, que pues ahora también se legitime el BDS en contra del régimen israelí? Y bueno, este, parte entonces ya para aterrizarlo más y para terminar, porque no me doy cuenta del tiempo, pero creo que sí ya estoy un poquito sobre la línea. ¿Qué es lo que ha pasado entonces, digamos, específicamente con el boicot académico en contra de Israel?
Vemos que hay muchas asociaciones académicas y estudiantiles, miles de académicos en todas partes del mundo que se han sumado poco a poco al boicot. Una de las más importantes es precisamente la Universidad de Johannesburgo en Sudáfrica. Sudáfrica es uno de los países que evidentemente apoyan el BDS porque ellos lo vivieron en carne propia. Y la Universidad de Johannesburgo terminó por completo su relación con la Universidad de Ben Gurión en 2011. La Universidad de Ben Gurión pues es una de estas universidades que ha desarrollado tecnologías que comparte con el ejército israelí, precisamente a los estudiantes que forman parte de los reservistas o del ejército, les da muchos beneficios que no les da a otros estudiantes, como por ejemplo que puedan titularse en menos tiempo, y es una de las universidades que les decía, de hecho, tomó acciones punitivas en contra de algunos estudiantes que decidieron expresar sus ideas políticas y manifestarse a favor de la causa palestina. Hay otras asociaciones académicas como la American Studies Association, la National Women Studies Association de Estados Unidos, entre otras, sindicatos y organizaciones universitarias. No les voy a hablar de los latinoamericanos porque pues eso le toca a Antonia, pero por ejemplo está el sindicato de docentes de Irlanda, los sindicatos de docentes de la Universidad de Nueva York, la Universidad de Massachusetts, Harvard, como ya nos mencionó Francisco, además de muchos académicos que hemos firmado la carta de declaración de apoyo al boicot académico en las universidades israelíes, ¿no? En Sudáfrica, Estados Unidos, el Reino Unido, la India, Suecia, Irlanda, Brasil, Bélgica, Italia, otros países de América Latina. Hay académicos de alto perfil que también apoyan o siguen el boicot. Ya les mencioné a Ilan Papé, pero también tenemos a Angela Davis, Judith Butler, por ejemplo, para todos quienes conocen y les gusta esto de la teoría feminista. Naomi Klein, Stephen Hawking, por ejemplo. Él se retiró de un congreso en Israel en el 2013 como parte de esta protesta. Entonces, lo que vemos es que cada vez hay más participación por parte de tanto individuos como universidades, es parte de lo que estamos promoviendo. También ya Antonia les platicará un poquito más de esto. Una pregunta recurrente es cómo se puede participar. No es la misma situación en todas partes del mundo, como bien sabemos. En México, pues las universidades públicas ya sabemos que están muy metidas también a veces en rollos políticos, a veces es complicado lograr que se tome este tipo de acciones tan digamos, que se sienten tan contundentes, pero por eso creo que es muy importante la participación de ustedes como estudiantes, ¿no? Porque al final del día, los estudiantes y los académicos somos los que tenemos la posibilidad, pero también el deber de presionar a nuestras propias instituciones, ¿no? Y que es parte como podemos ir sumando, ¿no? Para toda esta cuestión, que como académico precisamente tengas un apego a tus principios y que digas, bueno, me pueden estar ofreciendo la gran beca y la gran oportunidad de la vida de irme a hacer algún estudio, alguna investigación a universidad israelí, pero no lo voy a hacer precisamente como esta forma de protesta, ¿no? Y que les decía, los académicos tenemos una responsabilidad muy grande porque al final del día nuestras voces, evidentemente no las de todos, hay académicos de más alto nivel que otros, pero nuestras voces son las que son más tomadas en cuenta, pues precisamente porque somos aquellos que estamos en contacto, digamos, con todo lo que es las cifras, los datos, los argumentos y que le podemos dar más credibilidad a todo. Mi parte dejo aquí mi participación para que Antonia les explique un poco más de lo que está pasando en América Latina, lo que están haciendo también los estudiantes, cómo se pueden sumar y que tengamos tiempo también para preguntas específicas. Muchas gracias, profesora Marcela. Como menciona, es muy importante que como académicos, como estudiantes, estemos como mostrando una postura en la cual realmente estemos a favor de lo que realmente es, bueno, a favor de Palestina, ¿no? También tenemos que ver que si nosotros callamos las voces, va a ser más difícil el que la población realmente se dé cuenta de lo que está sucediendo entre el conflicto de Israel y Palestina. Entonces es importante este boicot académico por parte de las grandes universidades para realmente dar a conocer la veracidad de los hechos, ¿no? Y bueno, cedo la palabra a estudiante Antonia Lois, por favor, para sus aportaciones.
Hola a todos, a todas, a todes. Muchas gracias por esta instancia. Está muy bueno y es súper bueno generar estas instancias, sobre todo en esta semana de Palestina y sobre todo hoy día que es 15 de mayo y estamos conmemorando al Nakba. Es una buena manera de poder conmemorarlo. Bueno, yo soy Antonia, soy estudiante de antropología en Santiago de Chile. Pertenezco a la Unión General de Estudiantes Palestinos. Y bueno, ya dado a toda esta gran introducción y análisis que hicieron mis dos compañeros, creo interesante poder situarlo en algún contexto, porque hay muchas veces que estos conceptos que hablamos, que para nosotros son muy comunes, son muy cotidianos, pueden ser un poco abstractos al pensar cómo llevo esto a mi espacio universitario. Por ende, yo les quería partir contando un poquito lo que hemos hecho en Chile, desde mi experiencia como estudiante en la universidad y como parte del movimiento BDS. Creo importante partir hablando de que en Chile se ha estado gestionando un movimiento BDS que se centró específicamente en el boicot académico. Esto se vio útil dado a que desde el 2011, por el 2013, 2014, se dio un gran contexto de revueltas populares de estudiantes. Sumado a los graves ataques de Gaza que ocurrieron en el 2014, se empezaron a crear estos grupos de boicot. Y hubo tres universidades que han tomado esta bandera de lucha, que son universidades tradicionales y emblemáticas aquí en nuestro país, como la Universidad de Chile. Quiero contar como algunos hitos cruciales e importantes dentro de como toda esta historia del el boicot en las universidades, sin quedarme mucho en eso, porque podría ser para muy largo contarles lo que venimos haciendo desde el 2016. Pero uno de los grandes hitos importantes e interesantes que ocurrió en la Universidad de Chile fue que el 2016 vino como invitado el embajador de Israel a la Facultad de Derecho. Y el BDS creó un comité para ir a como boicotear esta acción de traer al representante y a la figura política y legal de Israel en Chile, que como sabemos es algo que claramente es boicoteable, como decimos. Y lo que ocurrió fue lo siguiente: este sujeto entró con policías a la facultad, al teatro donde se estaba haciendo, y se produjo una situación violenta desde la embajada y desde las mismas fuerzas policiales hacia los estudiantes que estaban convocándose. Entonces esto produjo un gran revuelo a nivel en el área. Entonces se empezó a crear y a como gestionar de mejor manera el movimiento BDS de, ok, con este antecedente, ¿qué podemos hacer y qué queremos hacer con BDS? Y en este sentido se sacó una moción de sacar un referéndum, que es una votación, en la Facultad de las Ciencias de Derecho de la Universidad de Chile, para que el espacio sea declarado un espacio libre de apartheid. Es un voto en donde ¿estás de acuerdo con que tu universidad o tu facultad o tu espacio sea declarado un espacio libre de apartheid israelí? Que quiere decir el cesar los vínculos con las universidades israelíes cómplices, que fue lo que mencionaron mis compañeros, y te da opción de sí o no. Esto fue a inicios, si no me equivoco, del 2016 y tuvo un gran éxito. Por ende, se quiso copiar esta idea en las facultades de ciencias sociales y en otros lugares de la Universidad de Chile. Esto igual se produjo en la Universidad Católica, que es otra de las universidades grandes y tradicionales que tenemos acá. Ambas quedan en Santiago, que es la capital, en donde se trabajó esto en el Consejo Federativo, en el Consejo de la Federación de Estudiantes de toda la universidad, para aprobar esta moción de BDS, que pedía justamente el cese de vínculos. Y además, otra de las cosas interesantes que yo veo en esta universidad es que se pudo concretar un ramo de política y sociedad del mundo árabe. Esto fue hace 2 años, si no me equivoco, el 2019. Fue súper importante, ya que no habían ramos que hablaran sobre la situación en Medio Oriente, que es algo súper importante. Y bueno, se creó este ramo, no sé si se le dice ramo en México, pero es
asignatura desde cero con un profesor, en la cual se abordó el desarrollo del mundo árabe y además dentro de esto habían algunas cátedras sobre casos específicos y ahí estaba el palestino. Entonces fue un gran logro BDS poder tener este ramo en la universidad. Entonces, más que hablar de una manera específica, creo que lo importante es ver qué une todas estas actividades y qué las traza. Y en ese sentido es un trabajo intersectorial con distintas asociaciones, con distintas organizaciones, con organizaciones feministas, con organizaciones LGTBIQ+, con orgas mapuches, en el caso en Chile, tenemos un trabajo en conjunto histórico con esas organizaciones, ya que vemos distintas situaciones similares con la represión que hace el Estado chileno y que hace el Estado de Israel. Y también es importante politizar el lugar. Claramente todo esto fue antes de esta contingencia sanitaria, eran todas cosas presenciales, con pancartas, con banderas, hacer cosas, afiches, foros, un montón de cosas. Fueron un tiempo en el cual se hicieron muchas actividades. Y creo importante hablar también que hay distintas formas de poder realizar el boicot académico. Y acá, en este caso singular, hemos trabajado un paso que no es específicamente vinculante, ya que estas votaciones que yo les mencioné pueden operar de manera simbólica, ya que no porque si gana esa votación y gana el sí, no se van a cortar los vínculos de una manera inmediata. ¿Ya? Entonces, claro, obviamente es algo como simbólico, pero que tiene un gran peso sobre todo. Entonces, por eso es importante investigar y saber a las autoridades universitarias que pueden lograr cortar estos vínculos. Por eso es un trabajo riguroso también. Por eso llevamos tanto tiempo trabajando en las distintas universidades. En este sentido, ¿qué podemos hacer dentro de la esfera de la universidad? Yo me imagino que aquí somos, bueno, están ustedes, están mis dos compañeros que ya son profesores, pero el resto de los invitados e invitadas me imagino que están estudiando en la universidad, que están en pregrado, que están en posgrado. ¿Y qué podemos hacer? Creo yo que es importante hablar de las acciones estudiantiles y de las exigencias a nuestras universidades. Esto puede ser en Chile, esto puede ser en Argentina, en Colombia, en México, en Brasil, en Costa Rica. Y con respecto a las acciones de los estudiantes, hacer justamente que tu consejo federativo, que tu espacio se declare un espacio libre de apartheid israelí y convocar a tu esfera universitaria que respete este boicot y esta votación, este referéndum. Y también, por ejemplo, realizar en eventos para la Semana contra el Apartheid, que es un evento mundial que existe, que se hace todos los años mundialmente, a finales de marzo y principios de abril, que ya sucedió, que es una semana que consiste en de lunes a viernes poder gestar foros, gestar charlas, poner películas sobre la situación en Palestina. Claramente era algo que estaba pensado para hacerlo presencial, sin embargo, este año y para el año pasado sí hubo países en donde se pudo realizar esta actividad y son súper buenas para que sea una instancia de informar, porque no todos y todas saben lo que está ocurriendo en Palestina, y no todos y todas saben qué es el BDS. Por ende, encuentro muy positivas estas instancias donde se habla de algo que no está en una cultura general, que no está en el diálogo como cotidiano que tienen en Chile, en México, en Brasil. O sea, estas instancias, sobre todo informativas, son muy importantes para poder gestar y empezar con un boicot académico. El primer paso es informarse. Y también del otro lado de las cosas que podemos hacer en nuestra esfera universitaria son las exigencias a nuestras universidades que mis compañeros ya pudieron tomar y explicar, que es poner fin a los vínculos con las universidades israelíes cómplices, etc. Y con esto, como por qué estamos
boicoteando estas universidades. Creo que ya lo hemos mencionado, pero tenemos que ser súper enfáticos con esta información para que no se preste para que se hable de otras cosas que no son. O sea, la campaña del BDS, del boicot académico, en ningún momento busca que las universidades israelíes no funcionen o no existan, sino que busca que las universidades israelíes dejen de ser cómplices de las violaciones de los derechos humanos, lo que se traduce en no segregar estudiantes, en no tener campus en territorios ocupados y en no cooperar con inteligencia del ejército también. Ya que estas mismas universidades israelíes han tenido un papel clave en la planificación, en la justificación y en la aplicación de las políticas de apartheid y ocupación en Palestina. Entonces, para poner fin a esta complicidad, tenemos que escuchar el llamado de la sociedad civil palestina que pidió este boicot, que pidió el boicot del 2004 a las instituciones académicas israelíes cómplices. Ya van muchos gremios, muchos profesores que están por el boicot académico. Y como hablaba mi compañera Marcela, como académicos y como estudiantes, y yo les hablo desde mi esfera y desde mi experiencia como estudiante, que estamos comprometidos en la construcción de una sociedad que respete la dignidad humana, el derecho. No podemos ignorar el llamado que fue creado de la sociedad civil palestina. O sea, esto es un llamado creado de la sociedad civil palestina hacia esta comunidad internacional, de decir, ¿quieres ayudar con esta causa? Esta opción que te estamos dando. Por ende, es súper importante ver cada lugar físico y específico. O sea, yo les hablo desde mi experiencia en Chile, pero puede ser muy distinta a lo que ocurre en México, a lo que ocurre en Argentina. Por ende, yo creo que el primer paso es es informarse, es saber, por ejemplo, en las mismas páginas de las universidades deben tener por deber sus vínculos con las otras universidades. Está todo online, está ahí está ahí como en las mismas plataformas virtuales. Para poder entrar y saber qué vínculos tiene esta universidad en donde yo estoy estudiando, qué vínculos tiene con las universidades israelitas. Ok, y una vez visto esa información, uno puede crear un grupo, uno puede empezar a gestar, mira, estos vínculos tiene en esta universidad, etcétera. Y está toda esa información y es súper valiosa poder ocuparla para aplicar el boicot en los espacios, ya sea cultural, en este caso un espacio académico, y es muy real lo que está sucediendo en Palestina y es un llamado desde la sociedad civil palestina. Por eso los y las invito a poder saber y poder mirar dónde estoy estudiando, en qué tipo de espacio yo me muevo. ¿Vienen académicos desde Israel o no? ¿Cuáles son los vínculos que tiene mi misma universidad con Israel? Em, y siempre, que esto es súper importante, que es algo que estamos viendo en Chile, siempre es un trabajo con otras organizaciones, es un trabajo intersectorial, siempre es súper importante pues, dialogar con los movimientos indígenas, con los movimientos feministas, con los sindicatos de trabajadores portuarios, o sea, eso, no queda solo acá en el espacio, que yo voy a una aula, que yo voy a una cátedra, esto se puede extender a otra parte de la sociedad. Por ende, siempre siento que el primer paso es saber en dónde estudio, qué vínculos hay, y desde ahí poder trazar líneas. Y eso, en Chile ya estamos trabajando hace ya bastante tiempo, hay un grupo súper como hecho sobre BDS. Por ende, yo los y las invito a seguir la página de bdsmovement.net, donde sale mucha información sobre las distintas campañas a seguir en redes sociales. Creo yo que esto ahora, sobre todo, como todos sabemos, esta oleada de violencia que está en Palestina actualmente sucediendo ahora,
en este minuto pueden estar millones de palestinos viviendo unas situaciones de violencia indiscriminadas. Por eso este boicot, que es muy importante y puede tener distintas victorias como estas que yo les mencionaba en las universidades con los referéndums, con las votaciones, puede tener un peso. Y ahora más que nunca importa que todos y todas seamos estudiantes o seamos profesores, estemos involucrados en el boicot académico. Sí se pueden realizar actividades, sí podemos hacer algo desde nuestras aulas y desde la postura que tenemos, que yo tengo como estudiante, que ustedes tienen como estudiante o que ustedes tienen como académicos y como profesores. Eso. Muchas gracias por la instancia. Muchas gracias por sus comentarios. Realmente creo que es importante el que nosotros como estudiantes, como personas, como individuos, nos mostremos interesados y aportemos nuestro granito de arena, mientras que otras personas trabajando en conjunto pueden llegar a tener un impacto en las universidades israelíes para que también les otorguen lo que ustedes estaban pidiendo, que era el darles como libertad a los estudiantes palestinos, darles estos espacios de conocimiento para que también ellos puedan ejercer sus derechos a la educación. Y bueno, terminando esta conferencia, vamos a dar pie a la sesión a la parte de preguntas y respuestas por parte del público. No sé si alguno de ustedes tenga alguna pregunta, podría alzar la mano para cederle la palabra. Iniciamos con nuestra compañera Deyanari Portolín. Hola, como siempre un gusto escuchar a la profesora Marcela. Se les felicita igual pues a todos y todas las ponentes aquí por hacer esta gran labor y todos estos eventos que creo que son bastante importantes para concientizar pues a las juventudes, que creo que ahí va el futuro, y más que nada pues a los y las universitarias. Y pues bueno, hablando todo esto sobre el boicot académico y pues sobre la conciencia, ¿no? de reconocer pues la causa palestina, me gustaría como preguntar en algo que no se ve, que se puede decir que es como un elefante rosa, que es toda esta parte del activismo más mediático y la manera en que el activismo más mediático es censurado y cómo a través del poder blando se hacen todas estas campañas pues publicitarias a favor de Israel, y eso desde mi perspectiva ha logrado impactar mucho a la sociedad, y a veces el boicot académico no se ve, o las acciones de Israel no se ven por la censura a los medios de información, y también por la promoción con todas estas películas, especialmente de Hollywood. Entonces, pues quisiera saber si existe alguna posibilidad como que desde nuestra trinchera podamos hacer como, pues no sé, un boicot hacia ese poder blando. Obviamente nos toca la parte de concientización pues en nuestro entorno, pero no sé si entre las grandes cadenas de los medios exista como este mismo boicot para ya no reproducir esos medios. Y ya, gracias. Bueno, a mí me gustaría decir que efectivamente de ella, yo también siempre en las clases hablamos mucho de lo que es los medios de comunicación y el impacto tan negativo que pueden llegar a tener. Y bueno, ahí es donde yo pienso que nos corresponde sacarle todo el jugo que podamos a las redes sociales, ¿no? De todo tipo. Estar activos, compartir, 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 ¿no? Seguir a todas estas organizaciones, no nada más del BDS de las distintas partes del mundo, sino también, por ejemplo, las organizaciones hermanas, ¿no? Como If Not Now, Jewish Voice for Peace, porque al final del día, mientras más compartimos esta información, es que puede tener un impacto, ¿no? Y a algunos lo censuran por un lado, pero entonces compartimos por otro.
Perdón, de repente como que me corté, ¿verdad? No, había una persona hablando, Marcela, pero Sí. ya se silenció. Gracias. Entonces es esto, ¿no? Es parte de lo que nosotros podemos, con lo que podemos contribuir. Apenas también hubo toda una carta, hubo un movimiento que se hizo en conjunto con Jewish Voice for Peace y BDS para firmar exigiéndole a Facebook que no metieran la palabra antisemita, no, perdón, sionismo y sionista, como palabras que incitan al odio, ¿no? Porque lo querían equiparar con antisemitismo. Y bueno, se hizo una campaña a nivel internacional, muchos académicos firmaron, algunos académicos incluso Facebook les pidió pues su opinión, ¿no? Con respecto a esto, pero les digo, no se hubiera tenido el mismo impacto si no hubiera habido estas organizaciones que le pidieron a la comunidad exíjanle a Facebook que no cuartee nuestra libertad de expresión, o sea, tenemos derecho de criticar al Estado de Israel. Hablar en contra del sionismo no es antisemitismo, ¿no? Entonces, creo que son esos granitos de arena que pues nosotros como ciudadanos comunes y corrientes podemos ir sumando, ¿no? Con estas campañas, con estos... pues sí, con estas campañas que se hacen, como tú dices, de poder blando para poder influir en estos medios de comunicación. Ahora, cuando hablamos ya de los medios de comunicación más grandes, apenas alguien me decía que estaban viendo un programa, de estos de Viva la Alegría y de repente dijeron, sí, gente que no tienen que meterse en estos temas, lo que les decía el famoso soft media, programas que son así como más de chismes y de plática ligera, pero que quieren tocar temas importantes y lo que hicieron fue invitar a un soldado israelí a que hablara de pobrecito, cómo sufre Israel, ¿no? Creo que en este caso lo que podemos hacer también es, bueno, pues una campañita en donde hacemos una carta y les decimos que estamos inconformes con la manera en que se trata el tema, tratar de hacerlo público. A lo mejor no va a tener un impacto directo, a lo mejor es algo que ya pasó, pero la siguiente vez que quieran hablar de un tema como de estos, pues igual y la van a pensar dos veces para elegir a quién invitan a hablar, ¿no? Es eso, ¿no? Cada pequeña acción suma. No vamos a ver a lo mejor resultados de manera inmediata, pero pues lo importante es atenderlo, ¿no? Y hacerlo y sumarnos, ¿no? Respaldar a las pequeñas organizaciones que van armando todos estos eventos. Y si me permiten mencionar también otro, un pequeño como ejemplo, al menos acá en Chile, por ejemplo, los grandes medios, a propósito de presiones que la comunidad palestina chilena hace, em, al menos lo que a mí yo me sorprendí en un primer momento al darme cuenta que la mayoría de las redes, de las eh, empresas de comunicación grandes, digamos, los periódicos importantes en cada país, en muchas de las veces no es que ellos quieran informar solo la parte israelí. Lo que pasa es que Israel tiene un fuerte sistema de lobby y un fuerte sistema de vinculación por medio de sus embajadas, en donde hace un trabajo con los medios de comunicación masivos de cada país para entregar solo la visión israelí y también aprovecharse de la situación de la ocupación. Voy a poner un ejemplo concreto, ¿no? Acá en Chile, un medio quería poner a una persona, o sea, dijeron, ok, vamos a poner una persona de Tel Aviv, israelí, hablando de cómo vive los bombardeos de Hamas. Y por otro lado, queremos poner a un ciudadano palestino. Entonces, el medio de comunicación, al estar en esta idea liberal, donde hay un conflicto de dos sectores que son iguales, que evidentemente no es así, pero ellos tienen este preconcepto porque no tienen necesariamente la información de lo que está pasando en terreno, dicen, bueno, entonces me pueden traer a alguien de Gaza o de Cisjordania que hable. Y es como, bueno, es que la razón por la cual estas personas no hablan es dos. Primero, las personas en Gaza tienen cierta cantidad de horas de electricidad diario, porque tienen que ahorrar a propósito de que los bombardeos de Israel estratégicamente han destruido los medios de producción de electricidad, agua potable y otras cosas. Y además esas personas son perseguidas por el servicio de inteligencia de Israel para que sean silenciados. Entonces tienen un miedo terrible de hablar. No es que no quieran hablar, pero claramente un israelí de Tel Aviv no tiene ningún
tipo de miedo de hablar a favor del el proceso de ocupación, y plantearse a sí mismo como víctimas, ¿no? Entonces, también existe esta problemática. Ahora bien, a las personas que quieran y puedan, yo puedo ponerlo en contacto con distintas personas que han trabajado justamente para neutralizar este lobby israelí en los medios de comunicación, y tenemos un montón de personas de habla hispana, latinoamericanos que viven en Gaza, que viven en Cisjordania o que viven en otros territorios, que están contando a través de imágenes de reportajes sin miedo lo que está sucediendo, y eso lo podríamos vincular con lo que estaba proponiendo Marcela, quizás de hacer una campaña para presionar de que esto cambie. Muchas veces lo que les pasa a estos medios es que no tienen esos datos, no tienen esas conexiones en Medio Oriente para mostrar también lo que ocurre con los palestinos, y de esa manera uno puede equiparar. ¿Ya? Pero claramente no podemos pedirle a medios de prensa latinoamericanos que tengan buenos corresponsales en el territorio en Medio Oriente, porque evidentemente no contamos con los mismos recursos a nivel estructural que podrían tener países europeos o Estados Unidos en sí mismos y otros lugares. Eso. También quería acotar algo que ahora en las últimas semanas, con lo que estaba ocurriendo en Sheikh Jarrah, el barrio en Jerusalén, los activistas BDS palestinos que estaban allá, los estaban bloqueando de las redes sociales. O sea, yo misma que comparto en mi Instagram privado historias con hashtag, estuve silenciada en Instagram sin saber por qué durante 2 días. Em, por ende, claro, todo lo que hablan mis compañeros es importante poder tener cabida y llegada en los medios grandes que tenemos en cada país, y además poder aportar y poder seguir a los medios independientes. En Chile hay una gran parte de medios de comunicación independientes, quienes claramente suben sin una finalidad política de generar un lobby sionista, como puede ocurrir en los canales que tenemos acá, como el TVN, en Chilevisión. Pero sin embargo, creo que estamos en un momento crítico informático sobre Palestina, en donde está Palestina en casi todos los medios sociales de comunicación, están en la tele, se están generando paneles de discusión políticos que no pasaba desde el 2014. Acá en la televisión, y encuentro también importante darle espacio a los medios independientes y poder ver cuáles medios hay, ya que claramente hay muchos activistas en Palestina y fuera de Palestina que están siendo censurados cuando suben información a sus redes sociales. Eso pasa, eso está pasando en Jerusalén actualmente. Muchas gracias por responder la pregunta. Nuestro compañero Jorge también alzó la mano. Le cedo la palabra. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Tengo dos preguntas que hacerles más que nada. La primera es, a mayor abundamiento, ¿cómo o bajo qué maneras ha enfrentado BDS la designación de terrorismo por parte del gobierno del Estado de Israel y de países aliados? Y en segunda, que creo que va igualmente relacionada con la pregunta que nos hace nuestro compañero Mario en el chat, es, dentro de todas estas iniciativas que los tres nos han presentado, dentro de todo este recorrido que nos han, digamos, dicho, la mayoría de estas iniciativas son académicas. A mí me gustaría que se generase más un involucramiento de la sociedad civil, ¿no? Como latinoamericanos, a veces surge la idea de que cómo es posible que quieras ser activista y participar en una cuestión externa cuando cómo está tu país, ¿no? O sea, eso es un argumento que yo no voy con él, porque al final del día creo que nuestra humanidad nos debe mover para situaciones que quizás son más deplorables. Entonces, la pregunta que yo les hago es cómo se puede generar un mayor involucramiento por parte de la sociedad civil que no es académica, que no es intelectual, que no es internacionalista, que no es afín al tema. Hablemos de nuestros padres, de personas que tienen oficios, de personas que trabajan en empresas que son administradores, etcétera, etcétera. Yo personalmente creo en la participación civil. Sudáfrica lo demostró, Namibia lo demostró, las antiguas colonias de Rodesia del Norte y de Rodesia del Sur lo demostraron, entonces creo que es imprescindible esto. Gracias. A mí me gustaría responder esa pregunta, si quizás mis compañeras...
Bueno, el boicot ha creado el movimiento de boicot ha creado distintas maneras en las cuales uno puede vincularse con la sociedad civil de una forma sincrónica, entendiendo que no toda la sociedad civil, evidentemente, y lamentablemente la latinoamericana, no está completamente vinculada con los aspectos políticos nacionales, latinoamericanos en términos regionales, y mucho menos, evidentemente, de lo que está sucediendo en otras partes del mundo, independiente de que esos tipos de vinculaciones, de hecho, sí afecten directa o indirectamente a las distintas personas en Latinoamérica o en México o en Chile. Eh, las campañas de las cuales quiero mencionar, por ejemplo, hay una que se llama Zonas Libres de Apartheid Israelí. Ustedes pueden verla en la página que estaba recomendando Antonia, que es la página oficial del movimiento BDS, la cual la tenemos también completamente en español, en inglés y en árabe. Que es bdsmovement.net. También lo pueden buscar simplemente en Google y les va a aparecer rápidamente. Eh, esta campaña de Apartheid Free Zone, zonas libres de apartheid israelí, buscan que teatros, por ejemplo, bares, bibliotecas, municipios se unan como un espacio de resistencia al apartheid israelí de manera no violenta. ¿Qué quiere decir esto? O sea, se declaran que van a ser un espacio que van a prohibir vincularse con cualquier tipo de elemento israelí que esté implicado evidentemente en la construcción del apartheid, que son la mayoría, digamos. Y es una manera propositiva de avanzar, por ejemplo. Entonces, en teatros de España hoy o en municipios de España hoy son espacios libres de apartheid israelí. Tenemos un montón de lugares en Grecia, en Chile, en Argentina que se han declarado de esta manera para, de forma propositiva, aunque no tengan ningún vínculo con el apartheid israelí, ponen un pequeño logo en su puerta que dicen, aquí no ayudamos al apartheid israelí. Desde no traer cervezas desde Israel, digamos, a otros tipos de acción. También es súper importante comprender que las acciones políticas concretas, como sobre todo las de ámbito cultural y académico, tienen un gran impacto en nuestras sociedades porque las universidades, los colegios, los espacios académicos están siempre al centro de la vida cultural mediante la cual se desarrolla una ciudad particular. Tomemos, no sé, Puebla. En el caso de Puebla, por ejemplo, si la Universidad de Puebla, la Universidad Autónoma de Puebla, es motivada por sus estudiantes a que se declare un espacio libre de apartheid israelí, o son las mismas federaciones de estudiantes o grupos políticos de esa universidad que se declaran de ese modo, ya se envía un discurso al resto de la sociedad civil implicada directa o indirectamente con esa universidad sobre este actuar, y además lo podemos poner en un lugar en el mapa y decir, bueno, Puebla está en este mapa de espacios libres de apartheid israelí porque a ellos les hizo sentido, por ejemplo, solidarizar con lo que sucedió con los estudiantes de Ayotzinapa, por poner un ejemplo. O le hace un sentido a los movimientos feministas de la universidad de las universidades de Puebla hacer un trabajo interseccional con las mujeres palestinas que están sufriendo y que también llaman al boicot, por ejemplo. Hoy día, por ejemplo, que el movimiento feminista es una de las fuerzas, si no la fuerza más importante a nivel latinoamericano en términos de luchas sociales y de derechos humanos, implicados con los movimientos antimilitaristas, con las luchas indígenas. Es muy importante, por ejemplo, que las compañeras feministas puedan lograr enviar mensajes de apoyo a través de estos espacios libres de apartheid israelí y otras iniciativas. Y evidentemente las iniciativas de boicot académico particularmente también son en sí mismos espacios de enseñanza para el resto de las personas que están vinculados. Voy a contar, o sea, yo cuando trabajaba para las campañas de boicot académico, antes de trabajar como coordinador de la campaña de BDS, no tenía idea de, por ejemplo, cómo ayudar a Palestina. Y lo que hice fue, le pedí el auto a mi mamá y le decía, mamá, me lo prestas por cierta cantidad de horas, yo te pongo la benzina. Y lo que hacía era ir de un lugar, por ejemplo, a comprar dulces árabes para luego venderlo en las facultades mientras pasábamos flyers, afiches con la información del boicot académico. Y ahí fui aprendiendo poco a poco cómo activarme y cómo ayudar y solidarizar con el pueblo palestino a través de las mismas experiencias que estaban comentando Antonia que se dieron en la Universidad de Chile, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas va generando una concatenación cultural con el resto de la sociedad civil que nos ayuda. Evidentemente, esto tiene una focalidad estratégica para obtener determinadas victorias, pero
Eso no quiere decir que el ámbito cultural se deje de lado. Usualmente artistas universitarios que tocan en la fiesta universitaria pueden dar mensajes a favor de las campañas que se están realizando y cosas de ese estilo. Podríamos seguir mencionando muchísimos más ejemplos, pero creo que la idea general queda un poco clara, ¿no? Con lo que con lo que estaba explicando. Así que muchas gracias por la pregunta. Yo quisiera agregar que les puse ahí en el chat dos ligas del grupo de Facebook del Movimiento BDS México y también la página del Movimiento BDS México, porque bueno, siempre están organizando actividades nuevas, ahí es donde nos podemos enterar precisamente de si están haciendo alguna campaña o por ejemplo hoy organizaron una marcha en la Ciudad de México en apoyo a Gaza y Palestina y evitar las expulsiones de Sheikh Jarrah. Entonces, esa es otra forma, ¿no? De estar informados y ahí en el mismo movimiento les van, pues, explicando, ¿no? ¿Qué tipo de pequeñas acciones pueden llevar a cabo? De repente, cómo identificar los productos israelíes para no comprarlos, etcétera, ¿no? Este, igual, por ahí preguntaban precisamente de, bueno, en nuestros círculos de convivencia más cercanos, los que desconocen el tema, pues aprovechar las oportunidades que de repente nos da una conversación, lo que está pasando ahorita, que te preguntan, ¿no? Para tratar de aterrizar, pero también les decía yo ayer, el hecho de que ustedes compartan en sus redes sociales esta información que viene de las páginas oficiales del movimiento BDS, ya también va siendo ganancia, ¿no? Porque pues tienen contactos fuera de su círculo cercano de internacionalistas, ¿no? Tienen contactos de sus amigos que tenían en la primaria, su familia, etcétera. El hecho de que personas fuera, ¿no? De lo académico vayan viendo esta información, pues es una forma de difundir y en donde ustedes ya ahí pueden poner a lo mejor como una explicación adicional, aterrizarlo en un lenguaje sencillo que se pueda entender. Entonces, seguir las páginas oficiales, pues les va a ayudar mucho para ver en qué cosas se pueden involucrar, ¿no? Cuáles de estas acciones pueden llevar a cabo y a lo mejor empezarlas a promover precisamente con sus familiares, ¿no? Hacer una lista, por ejemplo, de cosas y decirle a la tía, oye, si vas al súper, pues porfas, ¿no? De preferencia no compren estos productos, que busquen algún sustituto. Son el tipo de cosas bueno, que se me ocurren y que además vienen aquí pueden encontrar toda la información. Sí, con respecto a eso, yo igual a mi familia, desde que estoy en el grupo BDS hace ya 3 años, les hablo sobre el tema siempre, ya están cansados, ya es como, para de como hablando sobre BDS en todas mis relaciones sociales, amorosas, etcétera, el BDS es parte de, al menos acá en Chile está el Jumbo, que es un gran supermercado, en donde hay un pasillo que es internacional, y en el pasillo internacional llegan dos productos israelíes, que es unos crutones, que son unos pancitos tostados, que se ponen en las ensaladas, acá se llaman crutones, que están hechos en Israel, y mi mamá, sin saberlo, compró el producto y llegó a mi casa. Y yo lo vi extraño y miré atrás y salía en minúscula, hecho en Israel, en inglés, made in Israel, chiquitito. Mamá, no podemos comer esto acá. Y mi mamá, ¿por qué no? Y ahí vuelta a hablarle toda una cena con mi papá al frente, conversándole sobre esto. Entonces, claro, es el diálogo a que, claro, como el compañero hablaba de que es necesario involucrarse en causas aunque estén lejanas, porque no están tan lejanas. Ahí yo les dejé una página de embargo militar Israel, donde hablan de que las mismas armas que son probadas en Palestina, las mismas armas que matan y que mutilan a palestinos, están acá presentes en América Latina, están en el sur de Chile, están en Colombia. Ahora todos sabemos lo que está pasando en Colombia. Entonces, si bien es un conflicto que queda como geográficamente bastante lejos, está presente acá y está llegando. Y es por eso que lo mejor para poder intentar que esto sea parte de las relaciones de convivencia personal es empezar a contar, porque no todos y todas sabemos lo que ocurre en Palestina, porque claramente queda lejos y claramente estamos ocupados de lo que está pasando en América Latina, que está bastante crítico, hace ya muchos años lo que sucede en nuestros países.
pero esto está, y se puede conversar, y bueno, ahí les dejamos hartos links de bastante información, o sea, poder ocupar las mismas redes sociales a nuestro favor, y poder ocupar esto que se produce, que quizás si hubiéramos estado en un contexto presencial sin pandemia, jamás hubiéramos llegado a este espacio, a poder hablar desde Chile a México. Yo lo encuentro fascinante. Entonces, poder ocupar también esta misma contingencia con el COVID para poder vincularnos con gente de otros países que está trabajando a la par de nosotros, como poder ocupar esas redes sociales al favor de Palestina. Muchas gracias. Nos llegó otra pregunta por parte de nuestra compañera Alma Cervantes y es de manera general. ¿Han enfrentado alguna vez censura por apoyar esta causa mediante cualquier medio? Pues mira, censura como tal, hasta el momento a mí afortunadamente no me ha tocado, aunque sí me ha tocado estar presente en eventos en donde llegan académicos que están recibiendo precisamente todos estos apoyos por parte de Israel y que bueno, así sin cifras ni nada llegan a querer contraargumentar y quieren llegar a seguir perpetuando la idea de la victimización del Estado, ¿no? Me tocó ver en un evento a mi querido doctor Luis Mesa, que en paz descanse, que bueno, o sea, él además con todo su carácter y con su forma de ser, me daba mucho gusto que los ponía en su lugar y les sacaba las cifras y les decía, y estos datos son los datos oficiales que vienen además del mismo gobierno israelí de Estados Unidos y sabremos que pues si estos son los datos oficiales seguramente hay más muertos, ¿no? Sí me ha tocado un poco ver esto. Les comentaba yo a los compañeros Francisco y Antonia que tuvimos precisamente un evento coordinado por parte de la embajada iraní, por parte de la embajada iraní, la UNAM, en honor a Luis Mesa. Lamentablemente la organización que ellos hicieron fue abierta, pusieron la liga de Zoom, no sé si algunos de ustedes estaban ese día, pero como lo hicieron abierto, pues básicamente llegaron a boicotearnos el evento subiendo fotos pornográficas, se conectaron varias personas en ese momento con los micrófonos abiertos, hacer ruido, y bueno, pues al final lo tuvieron que cerrar, nada más trasladarnos los que sí éramos conocidos a un Zoom privado y ya después lo tuvieron que transmitir en línea. Entonces, por lo menos en mi experiencia eso ha sido, ¿no? O sea, sí hay personas que activamente luego quieren boicotear este tipo de conversatorios. Muchas gracias, profesora Marcela. Y bueno, tenemos otra mano alzada de Xochitl Correa. Le cedo la palabra. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, yo tengo una pregunta un poco referente al boicot económico. Y bueno, es que en la página de BDS he visto como el boicot que se promueve como a Puma, HP, este, una empresa de humos y bueno, me acuerdo que hay otras, pero tengo dudas si hay como, o sea, supongo que sí, otras empresas a las cuales también estén vinculadas, porque el otro día veía en una página de BDS Granada, me parece, y compartían, por ejemplo, que Garnier, esta marca como de shampoos y así, también tenía que ver. Entonces tengo como esa duda, si hay como alguna lista más amplia, porque en la página no aparecen tantas. Al respecto de esa pregunta en particular, hay que mencionar un elemento que a mí me parece fundamental. Primero es que en un inicio, y sobre todo en correlación con lo que fue el boicot sudafricano, el boicot para la lucha contra el apartheid sudafricano en su momento, existía una listas muy largas de distintos productos que había que boicotear, porque evidentemente estamos hablando de un país, ¿no? Israel es un territorio eh, que recibe mucho apoyo de distintos países, ¿no? Y evidentemente hay una implicación con las empresas
que entregan servicios, ¿no? Estamos viviendo en un sistema capitalista cada día más neoliberal, entonces cada vez las empresas tienen más roles sociales que antes no les competían, que no les era competente. Por lo tanto, el boicot empresarial, sobre todo el boicot económico, tiene que estar basado y está basado en ser lo más estratégicas posibles para ir empresa por empresa. Eso es lo que nosotros proponemos hoy día. ¿Por qué? Porque estas largas listas de empresas, o sea, si yo voy al supermercado y luego tengo todas estas listas de empresas que tengo que boicotear, va a ser prácticamente imposible, porque el trabajo personal de cada persona en leer cada lugar para ver si viene de Israel o no, o si es que no viene de Israel y aún así está implicado en la ocupación, sería muy difícil. Por eso hoy día el movimiento BDS propone ir a empresas específicas que creemos que estratégicamente se les puede ganar, primero. Segundo, que tiene un correlato real y que va a ayudar a la vida de las y los palestinos de manera cotidiana. Y tercero, que también es una empresa suficientemente grande para impedir que otras empresas más pequeñas luego quieran ¿cómo decirlo?, suplir la necesidad si es que esa empresa se retira de apoyar el apartheid. Por eso tratamos de, en vez de promover largas listas de empresas, hacer ataques a empresas específicas. Por ejemplo, en el caso de HP está íntimamente implicado en la construcción y en el desarrollo de tecnología de tipo de software para el ejército de Israel y para otras formas que directamente están implicados con el asesinato de personas. O en su momento la campaña de Caterpillar, ¿no? Típico, los zapatos Cat, que me imagino que todas y todos pueden conocer, crean los bulldozers que destruyen las casas de las y los palestinos. Entonces, atacar esas empresas en particular no solo es una ayuda cotidiana para la población palestina y para el proceso de resistencia, sino que además es atacar empresas suficientemente grandes donde tenemos buenas oportunidades de ganar. En ese sentido, si uno va a... lo que nosotros tratamos de promover es entender cuáles son las empresas donde podamos trabajar, por ejemplo, en este caso a nivel latinoamericano. No tiene mucho sentido que tratemos de boicotear acá en Latinoamérica quizás a la empresa aseguradora AXA, que ya ha desinvertido casi un 50% de sus inversiones, dejó de ponerlas en Israel y las está poniendo en otro lugar. Sin embargo, estamos buscando a que toda su inversión deje de estar en Israel. O sea, todo lo que queda de inversión en Israel, digamos, para ser más claro. Pero en Latinoamérica, ¿cuánto es la participación de AXA versus otras empresas que podríamos boicotear, ¿no? Como por ejemplo HP. Entonces tratamos de buscar que también tengan esta estrategia, tenga un foco en el lugar regional en donde yo estoy vivo y trabajo, ¿no? Para que además sea aún más estratégico eso. En ese sentido, hay una coordinación, ustedes se pueden meter, por ejemplo, a BDS México, ya en términos más específicos, y BDS México comparte y ayuda a desarrollar las acciones de boicot en México en correlato y en organización con lo que está sucediendo en el resto de Latinoamérica. También ustedes pueden ver, por ejemplo, las páginas de BDS Chile, BDS Brasil, BDS Colombia, así, etcétera, BDS Perú. Y ustedes pueden mantenerse también más actualizados con lo que están haciendo las y los activistas en estos lugares de nuestros territorios latinoamericanos, donde va a haber un mayor y mejor correlato de qué y cómo boicotear. Muchas gracias, profesor Francisco. También agradecemos mucho el interés por este evento. Cedemos la palabra a Gaby Monsalvo, quien tiene alguna pregunta para los ponentes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Primero quiero agradecer mucho este espacio que me parece fantástico. Soy profesora de maestría en educación en algunas áreas en México. Una cosa que quiero compartir realmente no es pregunta, pero coincido con varios de sus puntos de vista en relación a la necesidad urgente que hay de establecer alianzas, pero alianzas muy focalizadas, enfocadas en cosas muy específicas. Un ejemplo de esto, a partir de la violencia que se está sufriendo lamentablemente en México y muchos otros países latinoamericanos también, violencia de género, y en el tema de educación con mayor razón. Hay una iniciativa en la Universidad Autónoma Chapingo, que es una universidad de tradición agropecuaria agrícola a nivel latinoamericano,
donde hemos estado trabajando el tema de cómo poder establecer con las egresadas y aún las estudiantes indígenas que están entrando un proceso de alianza muy interesante. Comentaba en el chat, soy profesora también de una estudiante de Kuwait. Y en ese sentido, el establecer este tipo de alianzas que pudieran parecer un poco locas, cuando yo entro en este proceso y comparto lo que estamos haciendo en América Latina, es impresionante el hermanamiento de alguna manera porque nos duele lo mismo. Estamos padeciendo las mismas cosas. Aquí la gran pregunta es, ¿cómo rebasar a pesar del idioma, a pesar de la cultura que pudiera parecer diametralmente distinta? Realmente nos hermanan muchas cosas. Se me enchina la piel porque realmente, créanme, la necesidad es demasiada. Creo que esta red como ahora en donde estamos dialogando estas cosas, creo que es aquí donde tenemos nosotros que echar a andar este nivel de propuesta estratégica, de cómo hacerlo de tal manera que pudiéramos establecer una red solidaria, pero además con resultados bien concretos. Estoy trabajando y lo pongo a su consideración un curso de capacitación certificada para mujeres rurales usuarias de riego, que ellas puedan desde su empoderamiento, no solamente del control de la agricultura, el poder producir alimentos, sino además desde la academia, cómo poder hermanarnos con ellas de tal manera que las enseñemos a empoderarse de su sabiduría, de su contexto, de su cuerpo. Y ese curso, bueno, con mucho gusto, ya una vez que lo haya validado con las mujeres en México, con todo gusto lo puedo compartir para ustedes. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias, profesora. Sí, me parece que es parte de lo que decíamos, ¿no? Cómo todas estas organizaciones van encontrando esta interseccionalidad y se pueden apoyar unas a otras, porque al final del día todas estas resistencias tienen puntos en común, ¿no? Y este tipo de apoyo es el que se necesita para darle más visibilidad y ver cómo estos temas al final están conectados. Me recuerda un proyecto que precisamente se hizo en la India para enseñar a mujeres en África, en Asia, en otras partes del mundo a crear paneles solares, llevar electricidad a sus pueblos y la idea era precisamente hacer esta cadenita, ¿no? A lo mejor no había muchos recursos, pero sí suficientes para que algunas de estas mujeres fueran a tomar el curso y ya más adelante ellas en su lugar de origen lo replicaran y enseñaran a otras mujeres, ¿no? Entonces creo que sí este tipo de conexiones son vitales y sobre todo algo que siempre les digo a los chicos es partimos mucho de la idea de la diferencia y de la otredad y no nos damos cuenta de todo lo que tenemos en común y que al final en Medio Oriente, en América Latina, en Asia, en África, nuestros pueblos son muy similares y sufren de las mismas cosas y es más el interés de los poderosos y del llamado ahora norte global y antes el primer mundo y como ustedes quieran, pero al final del día nosotros siempre somos los explotados y la idea de mantenernos divididos, ¿no? Que es parte de lo que permite esta explotación. Entonces, mientras más podamos ir notando estas similitudes para hacer estos vínculos, pues es como las resistencias se van fortaleciendo. Entonces, sí, muchas gracias y pues sí, por mi parte, pues estaré al pendiente de establecer el contacto para el curso que menciona, porque sí, ¿no? Se puede conectar con otras organizaciones en otras partes y como decíamos, alguien que tome el curso y que después vaya y que lo replique y que ayude en su lugar de origen. Muchas gracias por los comentarios. Tenemos otra mano alzada. Cedemos la palabra a Ricardo Salgado. Hola, disculpa, no te escuchas. Si gustas, puedes escribir la pregunta en el chat y para podérsela Bueno. hacer. Sí, perdón, es que falla mucho mi audio. Bueno, mi pregunta era qué medidas ha tomado Israel ante el movimiento
y si de alguna forma se puede prohibir a este movimiento, si hay peligro de que se pueda, por decirlo así, legalizar al movimiento. Gracias, Ricardo, por tu pregunta. Sí, bueno, la respuesta de Israel ante el movimiento, o sea, voy a partir con el dato más fuerte de uno. Israel ha creado un ministerio de propaganda directamente para contrarrestar los esfuerzos del movimiento BDS. ¿Por qué un ministerio de propaganda y por qué no directamente declararlo una organización terrorista? Bueno, porque finalmente no pueden. El movimiento está hecho de una manera no violenta en respeto a los derechos humanos y el derecho internacional, y las acciones que hacemos son todas dentro de la acción directa no violenta. Por lo tanto, nuestro comportamiento no puede ser catalogado ni siquiera por el Estado de Israel como un movimiento terrorista. Ahora bien, si han tratado de ejercer y de desarrollar criminalización, por ejemplo, inventando propuestas de propaganda, ¿no? Y es tan absurdo como cuando hemos escuchado en otras situaciones que a compañeras feministas se les denomina nazis, ¿no? Y se les dice son feminazis. O sea, llega a ser tan absurdo la propaganda de Israel que, por ejemplo, dicen que una persona por buscar los derechos humanos del pueblo palestino, uno es automáticamente antisemita. Y, por ejemplo, a profesoras y profesores que han desarrollado el boicot académico, se les dice, por parte de este aparato de propaganda, que ellos y ellas son personas que están limitando ¿cómo es el derecho de... Ay, perdón, se me está yendo justamente la palabra. Eh, ¿Libre Marcela, expresión? eso, Derecho muchas de gracias. réplica. Claro, se les dice que esas personas están promoviendo limitar la libre expresión de otras personas. Y como hemos tratado de explicar acá en otros momentos, evidentemente todo esto es completamente falso. El movimiento cuenta con un montón de apoyo de personas judías, antisionistas, que dicen no en mi nombre. Una de las organizaciones más grandes en el mundo y en Estados Unidos en particular se llama Voces Judías por la Paz, Jewish Voice for Peace, que tiene que existe en casi todos lados de Estados Unidos, ¿no? Es una organización muy grande e importante. Em, entonces, sí, ellos buscan criminalizar y hay otros lugares donde la sensibilidad con los temas, por ejemplo, con el antisemitismo, como Alemania, es mucho más complicada porque es un Estado que a propósito de la historia que tuvo con el antisemitismo directamente, es utilizado políticamente por el Estado de Israel y decir, ustedes tienen que ser los primeros en apoyar al Estado de Israel a propósito de lo que sucedió en el Holocausto, ¿no? Entonces, eh, que Alemania se posicione a sí misma después de toda su historial de lucha contra el nazismo es particularmente complicado y por lo tanto genera este roce. Pero el efecto de Alemania no es para nada igual en Francia o en Inglaterra o en Chile o en Namibia o en cualquier otra parte del mundo, porque esto finalmente también depende de la capacidad de lobby y de acción que puedan ir ejerciendo los agentes del Estado de Israel en el lugar en particular, ¿no? Pero es importante, o sea, es tanto el efecto positivo que ha tenido el movimiento BDS que el Estado de Israel está quemando aún más cantidad de dinero en estos aparatos de propaganda que son fácilmente desmantelables por en cualquier conversación normal, digamos, que uno pueda tener en favor del movimiento BDS. Pero sí, y además esto demuestra también el miedo que le tiene el Estado de Israel al movimiento BDS. Uno de sus líderes, cofundador del movimiento, Omar Barghouti, ha sido perseguido. Se les limita su entrada y salida de Palestina. Evidentemente él vive en Palestina, sin embargo el Estado de Israel controla materialmente a través de su ejército todas las fronteras de entradas. Entonces o una palestina no puede entrar y salir sin el permiso del Estado de Israel. Este tipo de persecución a líderes del movimiento BDS se enmarca finalmente en un intento de atacar a las personas y desestimar, perdón, de quitarle la motivación a distintos activistas a nivel mundial de que esto podría ser algo. Pero nosotros tenemos una regla, por ejemplo, cuando nos hablan de ciberseguridad, nosotros no escondemos nada y no escondemos nada porque nunca hemos hecho nada ilegal y no vamos a proponer a nada ilegal porque no está dentro de nuestra estrategia. El último ejemplo
el coordinador general del movimiento el año pasado fue arrestado y torturado estuvo 2 sin que se les presentaran pruebas y sin que siquiera se le pusiera una acusación formal, y fue pasado por un tribunal de guerra. Esta persona con sus 2 hijos y su esposa los atacaron a las 4 de la mañana, lo vendaron y se lo llevaron 30 soldados completamente armados, y lo tuvieron 2 semanas con torturas, o sea, y lo tuvieron que dejar libre. Después de esas 2 semanas, ni siquiera en esas condiciones pudieron encontrar excusas para para tratar de ponerlo en la cárcel. Entonces sí, existe una persecución por parte del Estado de Israel, pero esa persecución no ha sido eficiente ni efectiva a propósito de que la estrategia del movimiento está basado en la acción directa, no violenta, y en los respetos y en el derecho internacional, el respeto a los derechos humanos y el derecho internacional. Gracias por tu pregunta, Ricardo. Yo quisiera añadir que en Estados Unidos, varios estados, incluso de repente al nivel del Congreso, han intentado aprobar leyes para volver ilegal el boicot, ¿no? Anti-israelí. Entonces es parte de lo que intentan, ¿no? Y bueno, los activistas en estos estados están luchando precisamente en donde sí se han aprobado las leyes para que se reconozca que estas leyes más bien son anticonstitucionales y violan el derecho de expresión. Pero como menciona Francisco, es complicado porque pues muchos de estos políticos equiparan la crítica contra el Estado de Israel automáticamente con antisemitismo, se cuelgan mucho precisamente de la cuestión de los crímenes cometidos en el pasado en contra del pueblo judío, y es parte, digamos, de lo que dificulta que se lleve a cabo el movimiento. Entonces, hay partes en donde sí lo han vuelto ilegal, pero a pesar de todo, el movimiento continúa y les digo, están luchando para echar estas leyes atrás, porque tiene la gente al final del día el derecho de decidir qué productos compra y qué productos no compra, ¿no? Y promover este tipo de boicot, que es parte de siempre les digo que esta hipocresía por parte de Estados Unidos, ¿no? Porque ellos imponen ahí sí embargos a diestra y siniestra que sí dañan a la población. Tenemos el caso de Irán, tenemos el caso de Cuba, pero Estados Unidos unilateralmente sí puede decir todas estas cosas, pero uno como ciudadano no le dan la oportunidad de promover el boicot. Entonces, va a variar mucho de lugar en lugar. Hay lugares en donde sí es más complicado, pero no quiere decir que sea imposible o que por eso dejamos de promoverlo, ¿no? Muchas gracias por las respuestas. Sin duda, esta conferencia fue muy enriquecedora para poder conocer los distintos métodos de resistencia del pueblo palestino y además cómo es que podemos apoyar estos tipos de boicot que se presentaron a lo largo de esta conferencia. Y bueno, en nombre de lo internacional quisiera agradecer ampliamente al profesor Francisco Abogassi, a la profesora Marcela Álvarez y a nuestra compañera Antonia Loay por prestar su tiempo para realizar este evento educativo para la comunidad internacionalista y para los jóvenes universitarios. Muchas gracias por compartir su conocimiento y su tiempo con nosotros. Asimismo, este evento finaliza la Semana Palestina. Gracias a los miembros de lo internacional por llevar a cabo estos eventos y al público presente. Todas las grabaciones de los eventos se van a encontrar en YouTube a partir de la próxima semana. Estén atentos a nuestras redes sociales para poder encontrar los links. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día. Gracias. Muchas gracias a todos y todas. Gracias a todas y y todos. felicidades por la iniciativa y por esta semana. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Que estén todas muy bien. Gracias a la organización. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Felicidades por la organización y el liderazgo. Muchas gracias. Gracias a todos. Adiós. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias.